Buenas tardes, noches o mañanas. Vamos a grabar este vídeo sobre los sueños para el máster de psicoanálisis y teoría de la cultura. Y podemos empezar por preguntarnos qué son los sueños. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la interpretación de los sueños, ¿no? Entonces, los sueños son una especie de producto de nuestra mente durante el sueño profundo, que es una fase que se denomina REM, y que es una especie de espectáculo multimedia, ¿no? Un relato, es una película realmente. Trabaja con imágenes, sobre todo, y se pueden recordar, se pueden retener en la conciencia cuando nos despertamos antes de que termine. Por ejemplo, suena el despertador, estoy en el último sueño de la mañana y al despertar el sueño no ha terminado y me acuerdo. O bien es una pesadilla y entonces la angustia que acarrea esa pesadilla puede llegar a despertarnos del sueño. En ese momento recordamos. Si no es así, la parte consciente que denominamos el yo puede desentenderse absolutamente del sueño y olvidarlo. No es algo que le concierna al yo. Pero Freud considera que es el camino real al inconsciente, el sueño. Por lo tanto, él le presta mucha atención desde el principio. ¿Qué puede haber influido en que Freud le dé tanta importancia a los sueños? Pues en principio porque él es judío y conoce muy bien la historia de José, que es un intérprete de sueños y que interpreta los sueños del faraón, con lo cual consigue que el faraón permita a los judíos salir de Egipto y alcanzar la independencia como pueblo. Por lo tanto, él tiene esa tradición, por supuesto. También porque Freud tiene desde el principio muy clara la idea de que los síntomas, que son el objetivo de su trabajo, están sustentados por algún tipo de energía. Tiene que haber una energía que sostenga los síntomas, porque esos síntomas no obedecían a un deterioro orgánico, sino que parecían funcionales. ¿Qué quiere decir funcionales? Pues que en principio no hay ninguna causa fisiológica para que justifique el síntoma. Por lo tanto, tiene que haber una energía que sostenga las jaquecas, la tos, los ataques de tos, la parálisis o ese tipo de síntomas, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la energía que sostiene los síntomas? Para Freud viene del inconsciente. La conciencia de eso no sabe nada. No sabe. Entonces, en su primera organización del aparato psíquico, que se conoce como primera tópica, él hace sobre todo la distinción entre una parte consciente, que es el yo, donde trabajamos con energía ya canalizada gracias al lenguaje, y que supondría un poco la punta de un iceberg, o sea que es la parte menor de nuestra mente. Y la parte más profunda sería nuestra parte inconsciente, de donde procede una energía libre que es realmente mucho más fuerte que la energía que podemos, de la que disponemos en nuestro sistema voluntario, consciente, y que es realmente la fuente de la energía o el pozo de la energía y también el pozo de los deseos. ¿Qué mecanismos utiliza el yo para poder acceder a la información nueva que proviene de nuestra
zona más profunda. Pues utiliza básicamente dos operaciones que las describe Freud en la interpretación de los sueños. Las más importantes son dos, la condensación y el desplazamiento. La condensación es una propiedad de los sueños por la cual un mismo sentido puede aparecer en diferentes partes del sueño y viceversa. En un elemento del sueño puede haber diferentes contenidos condensados. Es decir, que la forma de trabajar del inconsciente realmente es sintética y es por condensación. Es un poco el 2 por 1, en un elemento, en un significante, en un elemento del sueño, en un representante, hay más de un sentido. Y también a la inversa. Diferentes ideas remiten al mismo sentido profundo. Y por otro lado está el desplazamiento, que permite que traslademos o transfiramos la energía de un elemento a otro, el significado de un elemento a otro próximo por espacio o tiempo. Y esas son las dos leyes básicas, ¿no?, del lenguaje, como descubrirán después Jacobson y introducirá Lacan, digamos, a bombo y platillo, ¿no?, en el psicoanálisis. Pero eso es el aporte del estructuralismo lingüístico a estos dos mecanismos. Habla también Freud de un tercer mecanismo, que es la dramatización, que consiste en que las acciones no aparecen como una expresión simplemente verbal, sino que aparecen encarnadas en acción, en acto, en una escena, localizadas en el tiempo y con una serie de aspectos concretos, ¿no?, que lo determinan, temores también, etc. Por lo tanto, el método analítico, para analizar los sueños, tenemos que deshacer las operaciones que el yo ha realizado con el lenguaje para admitir contenidos nuevos en la conciencia. ¿Por qué el yo tiene que hacer esto y se toma tanto trabajo? Porque el yo es un sistema coherente, es decir, lógico, obedece a la lógica formal de tercero excluido, y por tanto cuando recibe información nueva necesita poder integrarla en lo que ya tiene, no puede introducir una contradicción. De modo que los contenidos del saber más profundo, que es el saber emocional profundo que provee el inconsciente, tienen que ser transformados o, si no, pueden ser rechazados. Y esa experiencia, digamos, o la conciencia de esa experiencia, la información que nos aportaría, puede ser desconectada. Es una de las capacidades que tiene nuestro yo. Por tanto, cuando analizamos un sueño, tenemos que combinar una visión global, que es la visión sintética con la que trabaja nuestro inconsciente profundo, y también un método analítico que va a ser secuencial y que va a trabajar elemento por elemento. Elemento por elemento quiere decir que va a trabajar cadenas asociativas independientes que se afectan mutuamente, pero que se trabajan por separado. Del mismo modo, cuando comprendamos que la condensación es la metáfora y el desplazamiento de la metonimia, trabajaremos por separado metáforas y metonimias, aunque en general esto es un método, pero la realidad es que no hay metáforas sin metonimia y que no hay metonimia que no pueda acarrear una metáfora. Pero a efectos de análisis práctico podemos considerar una escena en su contenido metafórico y metonímico y observar dónde está la fuerza mayor para desentrañar el sentido del sueño.
¿Cómo actúa el analista? Pues digamos que es como si colocara piezas de un puzzle encima de una mesa y por distintos caminos, sin llegar nunca a una conclusión precipitada, va estableciendo algunas relaciones, o va percibiendo algunas relaciones y va dejando que todas las piezas vayan encajando. Es decir, que todos los caminos conduzcan al mismo sitio. Por eso hasta el final hay que dejar que el material se vaya como organizando. ¿Cuántos sueños tenemos en una noche, ¿no? Pues lo que nos dice la fisiología del sueño es que soñamos cada 2 horas. Por lo tanto, si dormimos 8, pues soñaríamos 4 veces, y así sucesivamente. Eso si no tenemos ningún problema para entrar en fase REM, que es la fase del sueño profundo, donde se registran movimientos oculares y estamos como dirigiendo una película o visualizando una película. Por eso movemos los ojos, ¿no? Y también podríamos preguntarnos quién es el artífice del sueño, dónde está ese director, si es que hay un director, ¿no? O de dónde procede el sueño. Entonces está claro que del yo no procede el sueño, porque el yo es una información que no posee y de la que además se va a desentender rápidamente. Entonces tiene que provenir del inconsciente mismo. En el psicoanálisis contemporáneo podríamos localizar a ese regidor en el sujeto del inconsciente, que es ¿qué? Pues es pura conciencia, es una capacidad de ser conscientes de lo que nos acontece, de nuestra experiencia. Y con esa experiencia podemos hacernos cargo o podemos desentendernos de ella, pero en esa experiencia está toda la información que necesitamos. Por lo tanto, es muy importante, como decía Carl Jung, ¿no?, acceder al contenido de los sueños, porque vienen a completar lo que sabe la conciencia. Como que el inconsciente sabe cosas que todavía no han llegado a la conciencia. Por tanto, si podemos acceder ahí, amplificamos nuestro campo de conciencia. ¿Y qué energía sostiene el sueño? Porque hemos dicho que para todo hace falta una energía, ¿no? Pues es el deseo. Está claro que es el deseo el que produce los sueños. Esto es muy claro en los niños, porque cuando durante el día pues han tenido un deseo y no se ha podido cumplir, por ejemplo, el niño quiere bañarse y no le dejamos bañarse, pues de noche puede soñar que se baña, o sea que realiza ese deseo. En los adultos no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un yo muy consolidado y por lo tanto hay ahí ya mucha información. En ese sentido hay cierto tipo de deseos que pueden entrar en conflicto con la información que ya tenemos, ¿no? Entonces, cuando la realización de un deseo es inaceptable en esos términos en los que se plantea para el yo siente que angustia. Y entonces esa angustia puede llegar a acabar con el sueño. Es como salirse de la película. No aguanto esta película, me levanto y me voy. O me tapo los ojos, no me quiero enterar. Pero bueno, se parece más a salirse de la sala, o sea, acabar con la película, ¿no? Me despierto y se acabó el sueño. Claro que me puedo volver a dormir y volver a la pesadilla. Sí, eso puede ser. Entonces, en las pesadillas se puede encontrar también un deseo que a veces es del pasado, porque en los sueños confluyen deseos insatisfechos de los días precedentes o del día del sueño,
Pero también siempre confluyen deseos mucho más antiguos, deseos de la infancia. ¿Por qué? Porque es en la infancia donde damos forma a nuestro deseo, porque experimentamos por primera vez las cosas y adquieren como una escenificación, ¿no? Que conlleva pues temores, necesidades, etc. ¿Qué dicen las culturas antiguas de las pesadillas? Pues que son como, o sea, que la solución sería terminar el sueño. El problema es que no hemos sido capaces de terminar de ver la película, o sobre todo de construir la película, de darle un final. No hemos sabido terminarla, entonces nos salimos de la película antes de que termine. Sería como un movimiento detenido, como una acción inacabada. Entonces, otra forma de decirlo es que en el sueño se cumple la función simbólica. ¿Qué es la función simbólica, tal como la describe Lévi-Strauss? Pues consiste en integrar la experiencia nueva en una totalidad que está organizada en función de un relato originario, un relato simbólico, que hace que todo esté relacionado, eso es un relato, que todo haga relato, y que además entonces tenga un sentido porque hay una localización de la angustia, un pasaje por un nudo, conflicto o la muerte, la transformación del yo y un renacimiento, si todo va bien, de una nueva identidad para el yo o de una nueva conciencia. No sé cuánto tiempo llevamos, no lo puedo ver, pero bueno, seguimos un poquito. ¿Qué funciones tiene el sueño? El sueño ya hemos dicho que tiene la función de cumplir un deseo. Sí, cumple un deseo que normalmente sintetiza un deseo del presente y uno del pasado. Y también favorece el descanso. Es decir, hay una necesidad de seguir soñando también, que nos ayuda a persistir en el sueño, a integrar algunas distracciones, ¿no?, que podrían sacarnos del sueño. El sueño trata de permanecer ocupando nuestra conciencia para que, bueno, pues porque ese descanso es importante. Ahora sabemos que durante el sueño terminamos de aprender las experiencias que hemos vivido en la víspera, en ese día o esos días, y también sabemos que tiene una función reparadora a nivel fisiológico de todo el cuerpo. Y de hecho, cuando nos despertamos y hemos dormido bien, pues nos sentimos reparados, fuertes, con energía, con las pilas llenas. De modo que en el sueño confluyen como dos tiempos distintos, dos métodos, el sintético y el analítico, y dos tiempos, el pasado y el presente, que tienen que encontrar un encaje, ¿no? Es decir, lo que vivimos en el presente está reescribiendo el pasado y anticipando el futuro, por supuesto, pero estamos moviéndolo todo cuando nos enfrentamos a un deseo en el presente, o nos movemos con todo. ¿Y qué nos podría ofrecer la interpretación de los sueños si conseguimos aprender este método y accedemos a este saber inconsciente? Bueno, pues según Freud merece mucho la pena, porque nada menos que un buen manejo de los sueños nos puede conducir a la solución de los casos clínicos. Desde el caso Dora hasta el hombre de los lobos, toda la solución de los casos, la comprensión de los casos, el aporte del sentido que está, digamos, al que todo confluye en el análisis,
pivota en torno a esos sueños, 1 o 2 sueños. Así que no perderemos el tiempo si atendemos a los sueños. Al revés, ganaremos tiempo. Bueno, yo creo que estoy en tiempo, sí. He pasado el pelín. Creo que con esto podemos tener un poco una introducción a la importancia de los sueños y a la necesidad de atenderlos. Un saludo.